Bueno, desde hace años ya hemos hecho una fuerte apuesta desde Microsoft por incorporar el valenciano en nuestros productos principales de volumen, tanto en Windows como en Office, ¿no? Tanto en las versiones anteriores como en las últimas, con Windows 8 y con Office 2013, valenciano tiene prácticamente el mismo nivel de cobertura que pueden tener las otras lenguas cooficiales en el Estado español, tanto el euskera, galego y el catalán. Prácticamente de las 17 comunidades autónomas, 14 de ellas que están utilizando de manera primaria nuestras soluciones de forma comercial y otras 4, en este caso concretamente Andalucía, Extremadura, Galicia y la Comunidad Valenciana, que en su momento decidieron hacer una apuesta por el software libre, pero que en muchos casos hemos visto que al final conlleva, debido a los costes ocultos del software libre y algunas de las deficiencias, que la realidad es que se esté utilizando un entorno dual de software libre y software comercial, en este caso Windows y Office, en algunos casos sin una adecuada cobertura de licenciamiento de contrato. Vamos a ver, yo he visto algunas de estas comunicaciones, 33 millones de euros en los últimos 5 años, una cifra de este estilo, ¿no? Yo sinceramente no sé de dónde han salido estos análisis, pero creo que es totalmente falso, ¿eh? Como bien sabe usted, nosotros desde hace un cierto tiempo, toda la solución de nuestra solución ofimática, Office 365 en la nube, es totalmente gratuita para la comunidad educativa, tanto en primaria como en secundaria en nuestro país, todo lo que tenga que ver con el correo, con Office Web Apps, y es totalmente gratuita, también lo es para la comunidad valenciana. Y adicionalmente, siempre ha habido por nuestra parte predisposición para que aparte del software en cloud o software en la nube, puedan tener los equipos software residente, Windows y Office, por si en algún momento determinado no tienen conexión y tienen capacidad, ¿no? Y ahí en su momento, cuando hicimos el acuerdo con el Ministerio de Educación para el proyecto de Escuela 2.0, cuyas condiciones se han ido extendiendo y en entorno similar podríamos extender para un proyecto de este estilo, estamos hablando en periodos de amortización de 4 años de unos 10, 12 euros por año por PC. Yo básicamente lo primero que pondría sobre la mesa es la predisposición de Microsoft para poder colaborar con la comunidad educativa valenciana y nuestro mayor interés a que se eviten los sobrecostes ocultos que tienen otros sistemas, ¿eh? Y luego sobre todo un objetivo de acercar el software no solo para tener una experiencia rica en las aulas, sino también los objetivos de empleabilidad de los chavales, que nos aseguremos que luego con aquello que utilizan, con aquello que trabajan, les favorece, les permita acercarse a tener unas mejores condiciones y acercarse a poder tener un empleo cuanto antes en nuestro país y ayudar a esa recuperación económica que todos esperamos, ¿no?